Y les voy a invitar a que nos pongamos de pie. Vamos a comenzar cantando en el día de hoy el himno que dice: a Cristo coronad, divino Salvador, sentado en alta majestad, es digno de loor. A Cristo coronad. A Cristo coronad, divino Salvador, sentado en alta majestad, es digno de loor. Al Rey de gloria y paz, glores tributad, y bendecid al inmortal por toda eternidad. A Cristo coronad, Señor de nuestro amor, al triunfante celebrad, glorioso vencedor, potente Rey de paz, el triunfo consumó, y por su muerte de dolor su grande amor mostró. A Cristo coronad, Señor de vida y luz, con alabanzas proclamad los triunfos de la cruz. A Él pues adorad, Señor de salvación, loor eterno tributa de todo corazón. Y así puestos de pie vamos a tener ahora el llamado a la adoración. Vamos a adorar al Señor en esta tarde leyendo de Salmo 68. Salmo 68, comenzando en versículo 11. Salmo 68, 11. Dice así la palabra del Señor. El Señor daba palabra. Había grande multitud de las que llevaban buenas nuevas. Huyeron reyes de ejércitos, y las que se quedaban en casa repartían los despojos. Bien que fuisteis echados entre los tiestos, seréis como alas de paloma cubiertas de plata, y sus plumas con amarillez de oro. Cuando esparció el Omnipotente los reyes allí, fue como si hubiese nevado en el monte Salmón. Monte de Dios es el monte de Basán, monte alto el de Basán. ¿Por qué observáis, oh montes altos, al monte que deseó Dios para su morada? Ciertamente Jehová habitará en él para siempre. Los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares. El Señor viene de Sinaí a su santuario. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Dios. Bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios. El Dios de nuestra salvación, Dios, nuestro Dios, ha de salvarnos, y de Jehová el Señor es el librar de la muerte.
Señor, bendito eres tú eres el Dios de nuestra salvación, el Señor que nos ha librado de la muerte eterna. Eres tú que nos colma de beneficio todos los días, como dijo el salmista. Te damos gracias, Señor, por la bendición de la salvación. Te damos gracias que por tu misericordia y tu gracia nos has salvado cuando nosotros no lo merecemos, ni tampoco podemos contribuir algo. Te damos gracias, Señor, que tú eres nuestro Señor. Te damos gracias por la salvación que nos has dado y te damos gracias también que nos llenes de bendiciones todos los días de nuestras vidas. Señor, en esta reunión queremos levantar en alto tu nombre. Queremos que tú seas glorificado en nuestros corazones y que te adoramos de todo corazón. En el nombre del Señor Jesús pedimos. Amén. Les voy a invitar a que así puestos de pie cantemos una estrofa del coro que dice del himno que dice: los cielos se abren con gloria indecible. Los cielos se abren con gloria indecible, los astros aplauden en triunfante fulgor, destellan las nubes, luz indescriptible, y en gran majestad desciende el Señor. Vendrá Jesucristo y le veremos cara a cara en toda su gloria. Vendrá Jesucristo y le veremos cara a cara. Jesús, el Rey y Señor. Muchas gracias. Pueden tomar sus asientos. ¿Quién puede igualar?
Cual pendón hermoso despleguemos hoy la bandera de la cruz, la verdad del Evangelio, el blasón del soldado de Jesús. Adelante, adelante, en pos de nuestro Salvador. Nos da gozo y paz nuestro Rey, adelante con valor. Prediquemos siempre lo que dice Dios de su sangre de Jesús, como limpia del pecado al mortal y le compra la salud. Adelante, adelante, en pos de nuestro Salvador. Nos da gozo y paz nuestro Rey, adelante con valor. En el mundo proclamemos con fervor esta historia de la cruz. Bendigamos sin cesar al Redentor, quien nos trajo paz y luz. Adelante, adelante, en pos de nuestro Salvador. Nos da gozo y paz nuestro Rey, adelante con valor. Vamos a dejar ahora que venga el pastor con el mensaje de la palabra de Dios. Buen día, hermanos. Les invito a abrir sus Biblias hoy a Isaías, capítulo 40. Hace unas semanas estábamos mirando en varios de los salmos y vimos en todos los salmos que examinamos Dios hablando de que podemos estar sin temor porque Dios es nuestro refugio, nuestro castillo, nuestra protección, nuestra esperanza. Y vimos en esos salmos que todo eso es verdad, pero es verdad porque nuestro Dios es un Dios grande y poderoso y fiel. O sea, nuestra esperanza y protección y refugio dependía del hecho de que nuestro Dios puede ser fiel y cumplir con su palabra. Cuando nosotros pensamos en fe, sabemos que la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces es muy importante que seamos personas de fe, que tengamos fe. Pero, y escuchen con atención, fe es necesario, pero fe no es suficiente. Por ejemplo, yo puedo tener mucha fe. Por ejemplo, puedo tener, o quizás voy a decir a vos, que vos tenés fe en tu equipo favorito. Pero esa fe no siempre produce una victoria. A veces tu fe en tu equipo favorito queda sin fin porque tu equipo pierda. Algunos tienen fe en sus padres y creen, bueno, mis padres van a poder hacer esto, el otro. Y probablemente tenés padres que te aman, pero a veces tus padres no pueden hacer todo lo que quieren hacer. Tu fe es fuerte y buena, pero el objeto de tu fe no es omnipotente. Quizás tenés fe en el gobierno y pensás, bueno, el gobierno me va a cumplir con una cosa y otra cosa. Y los que han puesto su fe en gobiernos han sido desilusionados muchas veces. Aún un gobierno sin corrupción y con personas que están siempre buscando lo mejor para los ciudadanos, no tiene la capacidad de siempre hacer lo que quiere hacer. Quizás tu fe está en ti mismo. Y a veces cuando eres joven y fuerte, estudiando y todo anda bien, parece que tu fe tiene sentido, pero en algunos momentos en tu vida te das cuenta que vos mismo sos finito, ilimitado. Entonces lo que quiero ilustrar es que podemos tener mucha fe y tenemos que tener mucha fe, pero también es importante cuál es el objeto de nuestra fe. Ahora, en el verano, en el campamento de los jóvenes, el lema de la semana fue el Dios sin igual. Tuvimos un excelente predicador invitado, pero siempre me invitan a mí a predicar la primera noche de todos los campamentos y agradezco esa oportunidad, es lindo. Y en esa oportunidad prediqué un solo mensaje
basado en Isaías 40. Realmente lo que pienso hacer en las próximas semanas es predicar 4 o 5 mensajes basado en ese mensaje solo que prediqué en el campamento. Muchas personas me animaron a expandirlo y predicarlo como serie. Me parece que este es un buen momento para hacerlo, porque el punto que vamos a ver es la grandeza de nuestro Dios y que nuestro Dios es un Dios sin igual. Y en este tiempo de cuarentena y del virus, necesitamos saber que nuestra fe está puesta en un Dios que es el Dios Todopoderoso, el Dios que es sin igual. Hay una pregunta que se ve 2 veces en el capítulo 40 de Isaías, es como un lema. En versículo 18 Dios dice, ¿a qué pues haréis semejante a Dios o qué imagen le compondréis? La pregunta es, ¿qué es semejante a Dios y con qué lo vas a comparar? Más adelante nos dice en versículo 25 la misma pregunta en otras palabras y dice, ¿a qué pues me haré semejante o me compararéis? Dice el Santo. Entonces la pregunta que vamos a contestar y que vemos en este capítulo es, ¿a qué podemos comparar Dios? ¿Hay algo o alguien que tiene en tu vida el lugar de Dios? ¿Hay algo o alguien que vos realmente tenés arriba de Dios en tu vida? ¿Hay algo o alguien que es tu ídolo? ¿Y cómo es tu Dios? Ahora, antes de arrancar con este capítulo, quiero definir algunos términos de estas 2 preguntas. Primero pregunta, ¿a qué pues me haré semejante? La palabra semejante significa parecido, igual, o ser como. ¿A qué pues me vas a hacer igual? ¿Qué tenés en tu vida que vos ves como igual a mí o que es como yo? Después dice, o ¿a qué me compararéis? Comparar, tiene la misma idea, algo igual o algo parecido, algo que puedo contar como al mismo nivel como Dios. Hay algo que podemos tener así de Dios. En versículo 25 termina la pregunta diciendo, dice el Santo. Y quiero marcar eso también, porque la palabra santo está refiriéndose a Dios, pero la palabra santo significa sagrado, apartado, único y distinto. La idea de la palabra santo es que no hay nada igual a Él, no hay nada idéntico, no hay nada cerca. Él es totalmente diferente. Entonces, realmente tenemos en versículo 25, hay algo semejante, parecido a Dios, hay algo al cual podemos comparar a Dios. ¿Hay alguien que es santo como Dios o Él es único? Y la respuesta es que Dios es único, es incomparable, es asombroso, es apartado, es distinto a todo lo que nosotros conocemos. Pero también en el versículo 25 quiero que observas que pregunta, ¿a qué pues me haréis semejante? No hay nada semejante a Dios, no hay nada con el cual se compara, pero hay un verbo allí porque Dios pregunta a ti, preguntó a Israel, y por aplicación te pregunta a ti, ¿vos haréis algo comparable a Dios? Es tu decisión. No es tu decisión si es igual o no, porque no es. No es tu decisión si es comparable o no, porque no es. Pero es tu decisión hacer otra cosa como si fuera comparable o igual a Dios. Así que cuando vemos este capítulo en estas semanas, eso va a ser una de las cosas que estamos mirando, que nuestro Dios es sin igual, pero vos y yo necesitamos adorar al Señor por reconocer que Él es sin igual y no poner a nadie ni nada en el lugar de Dios. Ahora, hoy vamos a ver que nuestro Dios es incomparable, sin igual y santo, único, separado de todo, y entonces, como Él es así, nosotros no le podemos comparar con nada ni con nadie, sino le adoramos como nuestro gran Dios. Entonces, vamos a ver que Él es incomparable, entonces nosotros debemos adorarle como nuestro gran Dios y humillarnos y someternos a Él. Ahora, hoy vamos a leer solamente los primeros 8 versículos de Isaías capítulo 40. Dice así. Isaías está escribiendo, el profeta, y dice, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido
que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda la gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Vamos a ver hoy, en las semanas que vienen, 9 ejemplos que demuestran que nuestro Dios es sin igual. En este capítulo vamos a ver 9 ejemplos que demuestran que nuestro Dios es sin igual. Ahora, hoy vamos a ver en estos primeros 8 versículos los primeros 3 ejemplos que demuestran que nuestro Dios es sin igual. En primer lugar, en versículos 1 y 2, vemos que nuestro Dios es sin igual en su perdón. Es sin igual en su perdón. Ahora, antes de leer versículos 1 y 2, quiero que pensamos por un momento en el trasfondo y el ambiente, el contexto de este capítulo. Y voy a citar mayormente el mismo Isaías, porque vemos en capítulo 40, realmente, si lees un comentario, si lees Isaías tapa a tapa, vas a ver que el capítulo 40, todo el libro cambia. Cambia el tono, cambia el mensaje, cambia lo que Dios está diciendo. Ahora, ¿qué está diciendo antes de capítulo 40? Antes de eso vemos vez tras vez la justicia de Dios y Dios juzgando a su pueblo, el pueblo de Judá. Le voy a un par de ejemplos. En Isaías 1, 3 a 5 vemos el pecado de Judá. Dios dice así, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh, gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? Todavía os revelaréis, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. ¿Qué dice Dios allí de su pueblo? Dice que no entienden, no tienen conocimiento. Es gente pecadora, cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, que el castigo viene porque ellos buscan castigo y siguen en su rebeldía. Qué descripción del pueblo de Dios que Él eligió y que Él sacó de Egipto y que Él bendijo. Pero ahora esto es la descripción de su pecado. En otro ejemplo, en Isaías 5, versículos 20 a 23, que realmente me hace pensar un poco en el día en el cual nosotros vivimos, pero aquí Dios está hablando a Israel, de Israel, y dice así, hay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce, el dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. Los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Entonces, otra vez, Dios está hablando del pecado de Israel y que ellos toman lo que es bueno y dicen que es malo, y toman lo que es malo y dicen que es bueno. Realmente han rechazado la palabra de Dios, las definiciones que Dios le dio de lo que es bueno y malo. Hicieron que ellos quieran. Están en total rebeldía total y no están viviendo sus vidas de acuerdo con la palabra de Dios. Entonces, con todo ese pecado, también leemos al principio de Isaías del juicio de Dios, porque Dios es santo y Dios juzga el pecado. Déjame dar algunos ejemplos de eso. En Isaías 5, 24 y 25, y realmente estoy siguiendo la última cita, que dice que llaman el bueno malo y lo malo bueno, y dice, por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo.
porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Por esta causa se encendió el furor de Jehová contra su pueblo y extendió contra él su mano y le hirió. Y se estremecieron los montes y sus cadáveres fueron medio de las calles. Con todo esto no ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Entonces allí Dios dice, como por culpa de sus pecados y como todavía buscan el castigo, yo he venido, ha encendido el furor de Jehová y no ha cesado su furor, porque abominaron la palabra de Dios y desecharon la ley de Dios. Isaías dice más adelante, en Isaías 10, da algunos detalles muy específicos. Cuando dice esto, 10, 5 y 6, dice, oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Le mandaré contra la nación pérfida, y sobre el pueblo de mi ira le enviaré, para que quite despojos y arrebate presa, y lo ponga para ser hollado como todas las calles. Dios dice, voy a enviar a Siria. Dios envió a Siria y llevaron a los 10 tribus al norte al exilio por su pecado. Asiria fue una herramienta a mano de Dios para juzgar a su pueblo. Asiria vino hasta las puertas de Jerusalén y se salvó Jerusalén solo porque Ezequías buscó a Dios y Dios en su misericordia y su gracia le salvó a Jerusalén de Asiria en los años 700 a.C. Pero en el capítulo antes de nuestro texto, en Isaías 39, versículos 5 a 7, dice a Ezequías, el rey del tiempo cuando venía a Siria, dice así, entonces dijo Isaías a Ezequías, oye palabra de Jehová de los ejércitos, he aquí vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa y lo que tus padres han atesorado hasta hoy, ninguna cosa quedará, dice Jehová. De tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Entonces otra vez Dios está anunciando y cuando miramos en Isaías 1 hasta 39 es pecado, 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 juicio, juicio, juicio. Que Dios está marcando su pecado, implorando que ellos vuelvan a Él, pero también marcando que hay consecuencias por el pecado y ellos van a sufrir esas consecuencias porque nuestro Dios juzga el pecado. Ahora, quizás estás mirando y no conoces bien a Dios, quizás preguntas por qué Dios tiene ira y por qué Dios juzga el pecado. La Biblia nos dice muy claramente por qué. Quiero decirte rápidamente y brevemente porque es uno de los temas más importantes de toda la Biblia y más profundos. Comienza con esto hecho. Nuestro Dios es un Dios santo. Ya vimos en nuestro texto que dice que Dios es santo. Eso significa que es diferente, es distinto, es totalmente diferente de nosotros los hombres, pero también incluye la idea de que el pecado es totalmente puro. En 2 Corintios 5, 21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Jesús, siendo Dios, no conoció el pecado. No es pecador, no puede pecar, no conoció el pecado porque Dios es totalmente libre del pecado. Él es santo. Pero la Biblia también dice que Dios es justo. En Salmo 7:11, entre muchos pasajes que podría haber elegido, dice así, Dios es juez justo. Y Dios está airado contra el impío todos los días. Entonces Dios en su naturaleza es justo. Él no es uno de esos jueces que cuando viene un criminal dice, bueno, no importa, o lo pueden pagar, o le pueden dar algún favor, lo pueden hacer algo para que él no pone justicia. Nuestro Dios es justo. El pecado tiene que ser juzgado. Dios dijo a Adán, el día que pecan, morirán. La palabra de Dios dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Y está hablando allí de la muerte física que vino por el pecado, pero también la muerte eterna. Entonces, Dios es santo, Dios es justo, tiene que juzgar y hay consecuencias por el pecado. Y eso es así hoy en día en nuestras vidas. Y fue así para Israel también en el Antiguo Testamento. Ahora, entonces comenzamos en capítulos 1 a 39 viendo a Dios marcando el pecado de Israel, advirtiendo a ellos que Él no quiere juzgarlos,
quiere que ellos respondan a Él, quiere que ellos vuelvan a Él, quiere que ellos glorifiquen a Él, pero también advirtiéndole que viene el tiempo de justicia. Y viene. Pero cuando llegamos a capítulo 40, todo cambia. Tenemos un cambio. Comenzamos a ver el propósito de Dios es redención y no destrucción. Y aunque Israel pecó y Dios tenía que castigarlos, viene la redención de Dios. Y este primer punto, el perdón de Dios. Porque Dios es imparable, incomparable en su perdón. Entonces, antes del capítulo 40 era juicio, exilio y todo perdido. Y ahora, comenzando con el versículo 1 de nuestro texto, es esperanza, perdón y restauración. El perdón de Dios por su misericordia, por su grandeza y por su amor a su pueblo. Leemos versículos 1 y 2. Dice así: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido la mano de Jehová por todos sus pecados. Entonces, en primer lugar, el profeta anuncia consolación. Hay 4 imperativos que Dios le manda, creemos a Isaías, que es el profeta. 4 imperativos para anunciar consolación. Primero dice, consolaos, consolaos, son 2 mandatos. Está repetido por énfasis a decir, esto es el mensaje que quiero que anuncies. Consolaos, consolaos, consolación. Significa confortar, consolar o expresar conmiseración. Está diciendo, pueblo mío, estén consolados. Y observen quién es, dice, pueblo mío, dice vuestro Dios. A pesar de que Israel desobedeció, el Señor tenía que juzgarlos. Él dice, es mi pueblo todavía y yo soy vuestro Dios. Esas palabras, mío y vuestro, marca el hecho de que Dios hizo su pueblo. Él ha hecho promesas a Israel. Y a pesar de su desobediencia y la corrección que Dios tenía que hacer por medio de su castigo, Él no dejó de ser su Dios y ellos no dejaron de ser su pueblo, porque Dios es fiel a su pacto. En Isaías 66:13, más adelante, Isaías va a decir, como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros, y en Jerusalén tomaréis consuelo. Allí él está hablando del hecho de que Él va a consolar como una madre consuele a sus hijos. Ahora, vamos a seguir con ese tema, pero hay 2 mandatos más. Versículo 2. Hablad al corazón de Jerusalén. Hablad, profeta. Hablad a Jerusalén, al corazón de Jerusalén. Anunciarlo. Significa hablar con bondad. Y al corazón de Jerusalén, que nos da la idea no solamente de anunciarlo a la ciudad, sino de anunciarlo con ternura, al corazón. Algo hermoso, algo que llega al centro de Jerusalén. Toda la idea en estos versículos me hace recordar de cuando mis chiquitos fueron chicos y a veces desobedecieron a papá y a mamá y tuvimos que corregirlos. La Biblia nos enseña a corregirlos y nosotros los corregimos. Y me acuerdo que nunca fue lindo ni divertido corregirlos. Los llevamos a su pieza y les castigamos de acuerdo con lo que la Biblia enseña. Ellos lloraron. Pero siempre hicimos una cosa que fue el más agradable, y me acuerdo, lo tengo grabado en mi mente, que ellos en cierta manera querían argumentar, no me castigues, no me castigues. Pero después cuando vino el castigo, le explicamos que habían desobedecido, que sabían que habían consecuencias, entonces les castigamos de acuerdo con la palabra de Dios. Lloraron, pero después que lloraron, una vez que terminó el castigo, según el hijo que sea, le abrazamos. Y me acuerdo bien que muchas veces cuando le abrazamos, que era como estaban llamando y dijimos, vení, te amo y te abrazo. Y vinieron así y abrazaron fuerte, aunque llorando y terminando de llorar, pero abrazaron fuerte.
porque sabían que la corrección venía de un corazón de amor y estamos con ternura tratando de enseñarles la diferencia entre bien y mal. Y vino ese abrazo tan hermoso, tan lindo, porque sabían que el castigo había venido en amor y que todo y eso es lo que Dios está diciendo aquí. Habla del corazón de Jerusalén. Tengo un mensaje porque amo, es de ternura. Y anuncio la restauración de Jerusalén. Y es para la gente de Jerusalén. El cuarto mandato es muy parecido. Dice, decidle a voces que su tiempo se ha cumplido. Decidle, la palabra significa gritar. Gritad, proclamad, convocadlos y anunciarlos en público con gritos que el tiempo se ha cumplido de su castigo. Quiero que lo anuncio, que lo anuncian. Ahora, miramos bien lo que fue anunciado aquí en versículo 2, porque realmente es maravilloso. Dice, decirle a voces que su tiempo se ha cumplido, que su pecado es perdonado. Y la última frase del versículo 2 dice, que doble ha recibido la mano de Jehová por todos sus pecados. La primera cosa que quiero marcar aquí es que Israel debe haber pensado, vino a Siria y Asiria nos castigó. Qué fuerte que fue Asiria, qué malo que fue Asiria. O quizás el pueblo de Israel dice, vino Babilonia y Nabucodonosor y era poderoso y miren las cosas que nos hizo. Pero no fue Asiria realmente, no fue Babilonia realmente. Nos dice en versículo 2, la última frase, que doble ha recibido ¿de quién? De la mano de Jehová por todos sus pecados. Es Dios quien envió a Siria. Fue Dios quien envió a Babilonia. ¿Y los envió porque odiaba a Judá? No, los envió porque amaba a su pueblo. Pero necesitaba castigar a su pueblo, llamar la atención a su pueblo, corregir a su pueblo, porque no estaban dispuestos a volver a él. Ahora dice acá que su pecado es perdonado y su tiempo es cumplido. Mire que dice, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido. La palabra tiempo no es una palabra que significa simplemente el paso de una hora, o un día, un mes, un tiempo, sino la palabra significa un tiempo difícil, un tiempo de labor forzada o de servicio impuesto, o fue utilizado por servicio militar a la fuerza. Su tiempo duro ha pasado, su tiempo de sacrificio ha pasado, se ha cumplido. Y la palabra cumplido significa está satisfecho, lo que fue ordenado ya se ha terminado. Y después dice, doble ha recibido la mano de Jehová. ¿Eso significa que Dios fue injusto, que ellos pecaron y Él les dio el doble? No, está hablando en forma de hipérbole, diciendo lo que corresponde se ha cumplido. Lo que le corresponde ya ha sido suficiente. Pero está diciendo que las consecuencias del pecado son fuertes. Ustedes pecaron y pensaron que deben haber cobrado así, pero pecaron y ahora parece que fue el doble porque hay consecuencias por el pecado. Y dice, han recibido el doble de la mano de Jehová por todos sus pecados. Pero lo más interesante del versículo 2 es cuando dice, su pecado es perdonado. Ahora, no dice en este versículo, han pagado el doble, entonces han pagado por todos sus pecados. Yo les perdono porque pagaron. Yo les limpio en blanco porque pagaron este precio. No, no está diciendo eso, sino es Dios que los perdona. No porque lo merecen, sino porque Él quiere perdonarlos. Que su pecado es perdonado. Ahora, la palabra perdonar así es una palabra que significa pagado. No trabajado, no recibieron de la mano el doble, entonces están perdonados, sino que han pecado, fueron castigados, pero ahora están perdonados porque yo he pagado el precio. Yo he pagado por tu perdón. Pecaron contra mí, dice Dios. Yo pagué para que estén libres de la pena de su pecado. No fueron perdonados por los sacrificios que ofrecieron. Muchas veces en aquel entonces Dios dice, no quiero sus sacrificios porque son falsos. Son ritos religiosos con el corazón frío, indiferente o en rebeldía.
¿para qué quiero su sacrificio? Ahora, ¿en base de qué entonces perdonó Dios a su pueblo en este pasaje? Bueno, nosotros pensamos hoy en Cristo, pero estamos en Isaías, así que déjame citar Isaías 53:6, donde está hablando del Mesías, Jesús, que venía más adelante, y dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en el Mesías el pecado de todos nosotros. Dios perdonó a Israel por medio de Jesús, aunque Jesús venía mucho más tarde. Y Dios perdona nuestros pecados, no porque lo merecemos, ni porque sufrimos, ni porque pagamos las consecuencias, ni porque hicimos algún rito religioso, sino Dios nos perdona porque Dios tomó nuestros pecados y los cargó sobre Jesús, porque la paga del pecado es la muerte y Cristo murió por nosotros. El apóstol Pablo nos dice en Romanos 3:24-26, en un pasaje un poquito más complicado, pero sumamente importante, él dijo, siendo justificados, eso significa declarados justos delante de Dios, siendo declarados justos delante de Dios gratuitamente por su gracia, mediante la redención, eso es la misma palabra, la idea de ser comprado, mediante la redención que es en Cristo Jesús. O sea, estamos declarados justos delante de Dios por medio de el precio que pagó Jesús para comprarnos del pecado, para cubrir y pagar nuestra cuenta delante de Dios. Dice que Dios puso a Jesús como propiciación, que significa satisfacción, por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. ¿Por qué Jesús tenía que morir y nuestros pecados puestos sobre él? Porque Dios es justo. Dios tenía que juzgar mis pecados. Dios tenía que juzgar tus pecados. Pero él no quiere juzgarte a ti, no quiere juzgarme a mí. Entonces juzgó nuestros pecados en Jesús. Y así dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, que Dios se demostró justo, a fin de que él sea el justo, y el que justifica, eso significa declara justo, y el que declara justo al que es de la fe de Jesús. Entonces nosotros pecamos, la paga del pecado es la muerte, merecemos morir, y Dios es justo, alguien tiene que morir por nuestros pecados. Entonces envió a Jesús, su Hijo, que es Dios también, y cargó sobre él los pecados nuestros, así que Dios siendo justo, juzgó nuestros pecados con la muerte que su justicia exige, pero podía declarar a nosotros justos porque otro pagó nuestra cuenta, no nosotros. Ahora, ¿qué es lo que estamos mirando en este pasaje? El perdón de Dios es incomparable, incomparable. Quizás uno de nosotros se ofende uno al otro y una persona pide perdón y por allí le perdona. Esto entendemos, también entendemos que algunos no perdonan. También entendemos que uno dice, yo te perdono, sí. Pero es una ilustración, pero no se compara con lo que hizo Dios por nosotros, porque si vos me perdonas a mí, es un pecador perdonando a otro pecador, y hoy me ofendes a mí, mañana yo te ofendo a ti, porque eso es nuestra naturaleza, porque somos pecadores. Pero nuestra ofensa es contra el Dios santo y sin pecado. En segundo lugar, Dios no me dice, yo te perdono si dejas de pecar, porque entonces no podemos tener perdón. Dios no dice, te perdono si me das dinero, porque no hay suficiente dinero en el mundo. Dios no dice, yo te perdono sí, sino Dios dice, yo juzgué tus pecados en mi Hijo Jesucristo. Y todo aquel que en Jesús cree, tiene vida eterna, tiene perdón. Entonces nuestro pecado es contra Dios. Pero es Dios mismo que paga el precio por nuestra redención. Y tiene que ser así porque solo Él podía pagarlo. Solo Él nos puede redimir. Entonces, el perdón de nuestro Dios es incomparable. Él dice a Israel, pecaron y pecaron y pecaron. Yo los juzgué, pero ¿sabe qué? Ya terminó. Yo soy fiel a mi palabra. Yo pagué la cuenta. Yo pagué por tus pecados. Y yo les perdono. Antes de seguir al segundo punto, si estás aquí mirando en este video y no conoces a Cristo como tu Salvador, Dios te ofrece a ti en esta mañana o este día el mismo perdón.
Tú eres pecador. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron. Todos hemos pecado. Todos somos pecadores. Y la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Vos y yo merecemos la muerte eterna del castigo del infierno por nuestro pecado delante de un Dios santo. Pero como mencioné antes, la Biblia dice en este mismo libro de Isaías, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Dios cargó tus pecados sobre Jesús. Él murió en tu lugar. ¿Qué tenés que hacer para tener perdón? Entonces no hay nada que podés hacer. Jesús hizo todo. Realmente es el contrario. Tenés que reconocer que no podés hacer nada. Si vos pensás, si vos confías en ti mismo, tenés fe, pero en ti mismo, y vos no vas a poder vivir sin pecado, o salvar a ti mismo, o llegar a Dios. Tenés mucha fe en ti mismo, pero no te lleva a ningún lugar porque vos no tenés la capacidad de perdonarte tus propios pecados. Si tenés fe en una iglesia, la iglesia que sea, espero que vayas a una buena iglesia, pero esa iglesia no te puede salvar. Si pones tu fe en esa iglesia para tu salvación, vas a estar perdido porque solo Cristo puede salvar. Por eso Él vino. Entonces, ¿cómo podés tener ese perdón incomparable de Dios? Por reconocer que eres un pecador y necesitas de Cristo y poner tu fe en la obra de Cristo en la cruz. Creer que Él murió por ti, que Él pagó la cuenta por tus pecados. Poner tu confianza y tu fe en la obra de Cristo en la cruz. Como dice en Romanos que recién leí, Dios justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces, aprovecha de este perdón incomparable que te ofrece Dios. Él te ofrece perdón, no por algo que hiciste, no porque lo mereces, no por algo que le das, porque no tenés nada para darle. Él te ofrece perdón basado en la muerte y resurrección de su Hijo Jesucristo, quien murió en tu lugar. Ponga tu fe en Él. Él te dará vida eterna, te dará un perdón incomparable. Ahora, pasamos entonces al segundo ejemplo de que Dios es sin igual, que se ve en versículos 3 y 4. Y eso es que nuestro Dios es sin igual en su gloria. Vamos a leer versículos 3 a 5. Vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Vemos aquí la gloria incomparable de Dios. La gloria de Dios es sin igual. Ahora, este pasaje conocemos bien porque es citado en el Nuevo Testamento, pero antes de pensar en eso, es importante que lo vemos en el contexto original escrito a Israel por el profeta. Encontramos que dice, voz que clama en el desierto de Jerusalén al este y al sur, tenés todo desierto. Y dice, voz que clama en el desierto, voz que grita, que anuncia, que proclama en el desierto, probablemente la voz de Isaías mismo, que está clamando, tengo un mensaje, quiero que conozcan el mensaje, que escuchen el mensaje. Ahora, ¿qué es el mensaje que está gritando? Es que el mensaje es, Jehová viene a Jerusalén. Jehová está viniendo a Jerusalén. Nos dice en Isaías 63:1, más adelante el mismo libro, ¿quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido que marcha en la grandeza de su poder. Es la pregunta. Y Dios dice, yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Quién es el que viene a Jerusalén? Dios, que habla en justicia, que grande para salvar. Él viene a Jerusalén. Y cuando Dios decide venir a Jerusalén, no hay nada que lo puede parar. Mire lo que nos dice en versículo 4. Todo valle será alzado. ¿Le puede parar a Jehová todo valle? No, será alzado. Y bájese todo monte y collado. Los montes, las colinas pueden frenar a Dios o demorarle. No. Dice que estarán bajados. Y lo torcido se endurece y lo áspero se allane. Entonces, ¿el valle le puede parar? No, es alzado. ¿Los montes lo pueden parar? No, son bajadas. Lo torcido puede bajar? No, están endurecidos. Lo áspero
le puede detener, no, se allane. Entonces está marcando de que viene Jehová y nada lo va a parar. Y en versículo 3 da dos mandatos a los que están presentes en el momento. Primero dice, preparar camino, vaya removiendo obstáculos, vaya preparando una calle para que va entrando el rey, vaya preparando el lugar para que pueda venir, abrir camino. Y después dice en versículo 3, enderezar calzada, que significa hacer el autopista derecho. Es la idea de una autopista, alisar, enderezar, hacerlo que no esté pegando vueltas, sino que esté derecho. La idea acá es de un rey que entraba a una ciudad y cómo la gente fue delante de él para preparar el camino para que fuera perfecto para su entrada. ¿Y qué dice que va a pasar cuando llega el versículo 5? Y se manifestará la gloria de Jehová. Se revelará, se descubrirá, se expone. La palabra significa esto también, se hace desnudo. Ahora, piensen en eso por un momento, pero no, quizás no como normalmente pensamos. Cuando Dios vino en carne, siendo Jesús, encubrió la manifestación de su gloria. La gente no podía ver la gloria de Dios en toda su esencia. Solo en la transfiguración, 3 de los apóstoles, de los discípulos, vieron algo de la gloria de Dios. Pero cuando Jesús tomó carne, no manifestó toda la gloria de Dios, quién era Él. Pero aquí dice que cuando viene a Jerusalén, la gloria de Dios va a ser como si fuera desnudo, expuesto, que no va a estar cubierto por absolutamente nada. Ahora, pensando en eso, les pregunto, ¿esto ha pasado ya? ¿Dios ha venido a Jerusalén en esta forma, mostrando la gloria de Dios? Y dice, y toda carne juntamente la verá. O sea, Dios ha venido a Jerusalén para que toda la carne podía ver la gloria de Dios. Y creo que sabemos que eso no ha pasado todavía. Jesús vino en carne, no demostró su gloria. Sabemos también, porque no quiero que nos confundamos, que esto está citado en el Nuevo Testamento, hablando de Juan el Bautista. ¿Recuerdan? En Marcos, el libro comienza, el Evangelio de Marcos comienza con estas palabras. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Entonces Juan el Bautista cumplió con esta profecía parcialmente lo cumplió. Juan el Bautista vino para preparar camino para el Mesías, pero no el Mesías para revelar su gloria, manifestar su gloria y reinar, sino para preparar el camino para el Mesías que vino para morir. Más adelante vamos a tener esto cumplido en su amplitud cuando el Señor viene para reinar y viene en gloria. Así que es citado en el Nuevo Testamento porque Juan vino para preparar el camino del Señor. La gente rechazó a Jesús como su rey porque Jesús vino para morir por el pecado, para resucitar, para ofrecernos la vida eterna. Pero esto no se cumplió todavía porque nunca pasó, versículo 5, que se manifestó la gloria de Jehová y toda carne juntamente lo vio. Pero entonces les pregunto esto, ¿va a pasar? ¿Va a pasar? Bueno, ¿qué dice al final del versículo 5? Dice, porque la boca de Jehová ha hablado. Se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. ¿Qué está diciendo Dios? Está diciendo, ¿has visto esto alguna vez? No. Está diciendo a Israel, han pecado, han sufrido, han sido castigados, han vivido las consecuencias de su pecado, pero ahora doy un anuncio. Consolaos, anuncia este informe. Están perdonados. Si Dios viene, Jehová viene a Jerusalén. ¿Me estás dudando? La boca de Jehová ha hablado. Doy mi garantía, doy mi palabra. Y la palabra de Dios es confiable. En Números 23, 19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Habló y no lo ejecutará.
Entonces, ¿es seguro que Jehová viene a Jerusalén? Sí, no hay nada más seguro en el mundo. Dios lo dijo. En Hebreos 6:18 dice, para que por dos cosas inmutables, que quiere decir no cambiables, en las cuales es imposible que Dios mienta. Dios no solamente no mienta, sino no puede mentir. Él es santo. Y cuando dice entonces que la boca de Jehová ha hablado que Jehová viene a Jerusalén, entonces Jehová viene a Jerusalén. En Tito 1:2 dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Entonces Dios vendrá a Jerusalén. ¿Y cuándo? Bueno, Isaías habla mucho de eso más adelante y la Biblia habla mucho de eso. Yo solamente voy a dar la respuesta y seguir hoy, pero va a venir cuando Cristo viene para reinar en Jerusalén por 1000 años. Nosotros lo llamamos el milenio. En Apocalipsis dice, vez tras vez, por 1000 años. Y hay muchos pasajes en el Antiguo y el Nuevo Testamento hablando de las bendiciones de Israel en el tiempo del reino del Mesías. En Isaías 60, versículo 1-3, dice, levántate, resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Entonces está diciendo que el Señor vendrá en su gloria y pondrá luz para Israel y también para las naciones. El profeta Habacuc dijo esto en capítulo 2, versículo 2 en adelante. Ay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad. ¿No es esto de Jehová de los ejércitos? Los pueblos pues trabajarán para el fuego y las naciones se fatigarán en vano, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Entonces habla de las maquinaciones de los hombres, pero dice que llegará el momento cuando la tierra se llenará del conocimiento de la gloria de Jehová. En Mateo 24, versículo 30, en el Nuevo Testamento dice así, entonces aparecerá la señal del Hijo de Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. El Señor viene. Dios lo prometió. Viene a Jerusalén y toda carne juntamente la verá. Todos lo verán y todos juntos lo verán. No quedará ninguna duda. Es la promesa de Dios a Israel. Consolaos. Están perdonados. Levanta la voz. Anunciad. Preparad el camino. Jehová viene a Jerusalén y toda carne juntamente la verá. ¿Sabe que hay un pasaje muy hermoso en el Nuevo Testamento, en Filipenses capítulo 2, que dice así? Dice que Dios le exaltó a Jesús hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra debajo de la tierra. Y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Nuestro Dios es un Dios glorioso. Y algún día vos y yo vamos a inclinarnos delante de Él y confesar que Jesucristo es el Señor para la gloria del Padre. Nosotros que hemos confiado en Cristo como Salvador, lo vamos a hacer con un gozo total. Ya hemos reconocido que Jesús es Señor. Y ya hemos glorificado a Dios por poner nuestra fe en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Pero en ese momento, los que han creído van a reconocer al Señor y los que no han creído y están rumbo al infierno eterno, van a tener que reconocer que es verdad que Jesús es Señor. Nosotros tenemos un Dios que es sin igual en su gloria. Y vos podés glorificar al Señor en este mismo día por poner tu fe en el Señor Jesucristo. Pero esta palabra es segura. Nosotros nos gusta visitar a Israel, nos gusta visitar a Jerusalén, por todo lo que ha pasado en el pasado, pero también nos gusta pararnos en el Monte de los Olivos y ver por dónde va a venir el Señor cuando viene para cumplir con esta profecía. Y cómo va a entrar por la puerta oriental y cómo va a entrar en el lugar donde está el templo y cómo Él va a poner allí su gloria donde Él va a reinar. En el libro de Ezequiel vemos cómo la gloria de Dios se fue de Jerusalén por el pecado del pueblo
Pero la gloria del Señor va a volver porque el Señor prometió y porque Él ha perdonado en este contexto a su pueblo. Salmo 24, 7 y 8 dice, alzado puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. El Señor viene a Jerusalén y va a demostrar su gloria. Qué día hermoso va a ser. Yo voy a estar allí. Probablemente vos también vas a estar. Y si querés estar y no sabes, ponga tu fe en Cristo, porque todo lo que está en Cristo estará para ver ese día maravilloso. Pero pasamos rápidamente hoy al tercer ejemplo de nuestro Dios sin igual, que se encuentra en versículos 6 a 8. Y eso es que nuestro Dios es sin igual en su palabra. Es sin igual en su palabra. Dice así, voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda la gloria como flor de campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Aquí comienza el versículo 6, otra vez diciendo, da voces, da voces. Está diciendo, quiero que anuncies algo, que gritas algo, que proclamas algo, pero la idea principal es la palabra gritar. ¿Qué tiene que gritar? Bueno, voy a resumirlo y hacerlo como Dios dijo probablemente a Isaías, a decir, gritar. ¿Qué tengo que gritar? Esto, la vida es corta, la vida es corta, la vida del hombre es corta. ¿Qué dice acá? Dice que la vida del hombre es como, dice, toda carne es hierba y toda su gloria como flor de campo. Vos y yo somos como la hierba, somos como las flores. La hierba que se corta y se quema, que desaparece, las flores que en un momento están, en otro momento no están. Dice acá en versículo 6 que nuestra gloria, lo más hermoso de nosotros, es como la flor del campo, que hoy está, pero mañana no está. Dice en versículo 7, la hierba, ¿qué le pasa? Se seca y la flor se marchita. Y la flor cuando se marchita, ya no tiene valor. Y la hierba cuando se seca, la usaron para quemar. Y dice que es así, versículo 7, porque no aguantaba el soplo de Jehová. Dice, el viento de Jehová sopló en ella y se secó y se marchitaba. Ciertamente como hierba es el pueblo. Así es el hombre. Dios va a hacer una comparación aquí en estos versículos de algo que es muy temporario y algo que es permanente. Lo que es temporario, lo que es provisorio, lo que es corto es la vida del hombre. Nosotros sabemos que es así. Déjame citar algunos pasajes, porque la Biblia dice esto vez tras vez, pero nosotros nos olvidamos. Job 14, 1 a 2 dice, el hombre nacido de mujer, corto de días, y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra, y no permanece. Así dijo en el libro de Job. Salmo 102, versículo 11, mis días son como sombra que se va, y me he secado como la hierba. Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, y tu memoria de generación en generación. Entonces yo de corto tiempo, Dios para siempre, y su memoria, su revelación para siempre. Salmo 103, versículo 15. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le teman, y su justicia sobre los hijos de los hombres. Nos advierte a nosotros en Santiago capítulo 4, versículo 13. Vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se envanece. En 1 de Juan 2, 15 a 17 dice, Juan, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo, y el mundo pasa. Así que todas las cosas de nuestra vida pasan.
Dice, y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, ¿qué está dando esta comparación en versículos 6 a 8? El primer grito es, la vida es corta. Tu vida no va a ser largo, va a ser rápido, va a ser corta. Ahora, si eres joven, te cuesta pensar eso, porque ves toda tu vida por delante. Y está bien, entiendo eso. Nosotros que somos grandes, fuimos jóvenes una vez, entendemos eso. Entonces, aunque te parece que tenés 70, 80 años más todavía de vida y que eso va a durar para siempre, Dios dice que no va a durar para siempre. Ahora, nosotros que ya somos grandes nos damos cuenta, porque parece que fue ayer que fuimos jóvenes. Yo me acuerdo cuando conocí a Cristo a los 8 años, me acuerdo como si fuera ayer. Me acuerdo cuando el Señor me llamó al ministerio, cuando era también muy chiquito. Me acuerdo como si fuera ayer. Me acuerdo el 9 de septiembre de 1980, cuando bajamos de un avión y tocamos el suelo argentino por primera vez, viniendo para servir al Señor aquí. Me parece que fue ayer. Yo digo, ¿qué pasó con esos 40 años? Bueno, así es, porque la vida es como una neblina. Pero Dios quiere que entendamos. Y el grito acá es, la vida es corta. Pero ahora viene otro grito también aquí, parte de este mensaje, se encuentra al final del versículo 8, porque dice, sécase la hierba, dice Dios, que sea así, marchítase la flor. Pero aquí viene la otra parte. Mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Dios dice, tu vida es corta, pero mi palabra es para siempre. Persevera, permanece. La idea también de la palabra que se levanta, se para. Mi palabra es establecido para siempre. Tu vida será corto, pero mi palabra fue antes de vos, será después de vos, y es permanente, es parado, es confiable, se cumple. Es para siempre, dice. Es eterno, eterno pasado y futuro. Entonces, ¿qué está diciendo Dios acá? Está diciendo a nosotros entonces que no confiamos en nuestra hermosura. No confiamos en nuestra gloria como la flor. No confiamos en que vamos a tener muchos años de vida. No confiamos en que nosotros tenemos sabiduría humana y que vamos a poder vivir algo así. Sino nos está diciendo que nosotros debemos vivir nuestras vidas basado en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice la verdad, la palabra de Dios persevera, la palabra de Dios es eterna, y cuando edificamos nuestras vidas sobre la verdad de la palabra de Dios, vamos a poder glorificar a Dios con nuestras vidas. Vamos a terminar nuestras vidas de grandes sin lamentar. Yo ya hoy en día tengo 65 años. Eso es la edad más o menos donde se define como un viejo. A mí no me importa eso. No sé cuántos años más el Señor me da para servirle. Sé que cuando esta vida termina, estoy automáticamente en el mismo instante en la presencia del Señor. Y entonces estoy esperando ese día. Va a ser hermoso. Pero nunca lamenté haber creído en Cristo como mi Salvador. Nunca estaba triste porque decidí servir al Señor con mi vida. No lamento que el Señor me llamó al ministerio. He podido dedicar mi vida a algo que es eterno. Nunca estaba triste porque decidí vivir mi vida para la gloria de Dios. Ahora, me encuentro con muchas personas que toman decisiones en su vida y después lo lamentan. Y he estado en el ministerio suficientes años para conocer a personas que les advertí de la palabra de Dios, que hay consecuencias por lo que estás haciendo, y me dijeron, yo me encargo. Pasa una generación y me viene y dice, mire las consecuencias de mis pecados, porque no escuché la palabra de Dios, sino hice lo que yo quise hacer. Y me han dicho a mí, tienen que anunciar lo mejor, que hay consecuencias por el pecado. Y lo hacemos, intentamos hacerlo, pero la verdad es que el que vive la vida creyendo en sí mismo va a tener mucho para lamentar. Pero el que sabe que la palabra de Dios permanece para siempre, persevera para siempre, se para para siempre, será verdad para siempre, después no tiene nada para lamentar. Creemos en la palabra de Dios. Ahora, no solamente para la vida, que es lo que está hablando aquí, pero otra vez quiero marcar, si no conoces a Cristo como tu Salvador, crees la palabra de Dios sobre lo que dice en cuanto a la salvación. Porque la palabra que permanece para siempre, que es eterna, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esos somos vos y yo, somos pecadores. Y la misma palabra que permanece para siempre dice que la paga del pecado es la muerte.
que estamos muertos espiritualmente y muertos eternamente y destinados a la condenación del infierno. La palabra de Dios lo dice. Pero la palabra que permanece para siempre también dice que Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo Jesucristo para morir. ¿Para qué? Para morir por tus pecados y mis pecados, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. La misma palabra que permanece para siempre dice que hay un cielo para los que han confiado en Cristo como Salvador y hay un infierno eterno para los que rechazan a Cristo como su Salvador. Y la misma palabra de Dios que permanece para siempre en Juan 14:6 dice de parte de Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La palabra de Dios dice que el único camino a Dios es por medio de Jesucristo y la muerte de Cristo en la cruz cuando murió por tus pecados y resucitó. La vida es corta y no importa la edad que tenés, acá 100 años no estarás aquí en la tierra. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Confiad en Cristo de acuerdo con la palabra de Dios. Vivid tu vida basado en la verdad de la palabra de Dios y nunca vas a tener que lamentar. En Eclesiastés capítulo 12, la palabra de Dios dice: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Viví tu vida para la gloria de Dios, porque la palabra de Dios permanece para siempre y Dios mismo permanece para siempre. Él es inmutable, no cambiable, Él es siempre igual. En Malaquías 3:6 dice: porque yo Jehová no cambio. En Santiago 1:17 dice toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Hebreos 13:8 dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. El Señor nunca cambia, su palabra nunca cambia. Dios es fiel. Entonces, tu vida es corta, date cuenta de eso, pero vividlo para la gloria del Señor. Y cada día y cada hora y cada año de tu vida, sabes que estás viviendo tu vida para cosas eternas, para cosas más allá de vos, para cosas que glorifican a Dios. Y cuando llegas al final de tu vida, no vas a tener que lamentar, sino vas a decir: gracias a Dios por el privilegio de dedicar mi vida a cosas que glorifican a Él, que me permitió servirle, que me permitió tener el privilegio de que mi vida en alguna manera sea utilizado para que mi Salvador sea glorificado. Dios es fiel y como Él prometió, el que cree en Él, aunque la vida sea corta acá en la tierra, tendrá vida eterna en el cielo con el Señor. Así que la palabra de Dios permanece para siempre. Ahora, déjame volver antes de terminar. Preguntamos antes: ¿el Señor vendrá a Jerusalén? ¿Te acordás lo que decía al final del versículo 5? Porque la boca de Jehová ha hablado. Y ahora en versículo 8 dice: la palabra de Dios permanece para siempre. ¿Podemos dudar que Jehová vendrá a Jerusalén? No. Él dijo que su boca lo habló y dice que su palabra permanece para siempre. Solo quiero mencionarlo así nomás, porque hay algunos que dicen que el Señor no viene a Jerusalén. Dice que Israel fue tan desobediente que el Señor no va a cumplir con sus promesas a Israel. Eliminen el reino del Señor para Israel. Cambien todas las cosas proféticas y dicen que la iglesia tomó el lugar de Israel. Entre muchos pasajes, este pasaje dice claramente que no es así. Israel había pecado, Dios les perdonó, Dios prometió que el Señor viene a Jerusalén y para manifestar su gloria, y dijo: doy mi palabra, y ahora nos dice: mi palabra permanece para siempre. Eso también va a pasar. Hermanos, nuestro Dios también es sin igual en su palabra. No hay otra palabra como lo de Él. Hoy en día, si alguien te dice: te doy mi palabra, muchas veces le miramos, le dan mi palabra, su palabra vale, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Él es siempre fiel.
Hermano, tu Dios es sin igual. ¿Tenés otro ídolo? ¿Lo comparás a otra cosa? ¿Hay algo o alguien que tiene primer lugar en tu vida? ¿Que en tu corazón has reemplazado a Dios? Realmente Dios es sin igual. No hay nadie que puede tomar su lugar. Su perdón es sin igual. ¿Qué clase de perdón tenemos con el Señor? Un perdón que no merecemos. Un perdón que no ganamos. Un perdón que no podemos comprar. Un perdón que tenía que ser comprado con el precioso sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero el Señor nos redimió. El Señor nos perdonó. Gloria a Dios. Por gracia y misericordia tenemos perdón. Su perdón es incomparable. Vimos que su perdón es sin igual. Su perdón es sin igual. Perdón, su gloria es sin igual. Su gloria será manifestada. Su gloria será visto por todos. Nosotros estaremos en ese momento. Qué promesa. Qué pensamiento hermoso. Qué día increíble va a ser eso. Cuando nosotros y todos sean, toda carne, ve la gloria del Señor. Y por último, vimos que su palabra es sin igual. Así que no vivimos nuestras vidas cortas, dependiendo de la sabiduría humana, y teniendo que lamentar las decisiones y las consecuencias de nuestras decisiones. Cuando podemos basar nuestras vidas en la verdad de la palabra de Dios, que permanece para siempre. ¿Qué haces tú en tu vida? ¿Dependes de Dios? ¿Lo ves a Dios como lo que es un Dios sin igual? ¿Le das gloria a Dios, alabanza al Señor, adoración al Señor y le das a Dios el lugar que le corresponde en su vida? Te animo que sea así. Tiene que ser así, porque no hay nadie como nuestro Dios. En este tiempo, cuando estamos en cuarentena y hay mucha incertidumbre y no sabemos lo que va a pasar con el virus, qué hermoso saber que nuestra fe no está puesto en un hombre, no está puesto en un gobierno, no está puesto en algo que se mueve, no está puesto en nosotros mismos, sino nuestra fe está puesto en el Dios eterno, incomparable, el Dios que perdona, el Dios que es glorioso y el Dios que es fiel a su palabra. Ponemos nuestra fe en Él. Él va a cumplir, porque su palabra permanece para siempre. Oremos. Señor, te damos gracias que tú eres un Dios, el Dios único, el Dios santo, un Dios incomparable. No hay otros dioses y no hay nada ni nadie como tú. Señor, ayúdanos si tenemos ídolos en nuestros corazones a quitar esos ídolos y darte el lugar que te corresponde. Ayúdanos, Señor, si nos hemos olvidado del milagro de nuestro perdón, que hoy podamos adorarte, darte gracias, que nos has perdonado, aunque merecemos tu juicio. Nos has perdonado por medio de la obra de Cristo en la cruz. Te damos gracias que nuestros pecados están cargados sobre Jesús y nosotros fuimos declarados justos. Y, Señor, si hay alguien presente que no ha confiado en Cristo como su Salvador todavía, Señor, que hoy acepten a Cristo, pongan su fe en el Señor Jesucristo y reciben ese gran perdón que está ofrecido por gracia, que fue comprado con la sangre de Cristo. Ayúdanos, Señor, a recordar hoy que tú eres un Dios de gloria y algún día todo el mundo va a verte en tu gloria. Señor, anticipamos el día que te vemos en toda tu gloria. Esperamos ese día de que está hablando en este pasaje, que podemos acompañarte a Jerusalén y servirte en tu reino. Te damos gracias, Señor, por tus promesas y por tu fidelidad. Y, Señor, te damos gracias que tu palabra permanece para siempre. Pedimos, Señor, que estemos convencidos de esa realidad y entonces que consultamos a tu palabra para cada decisión de nuestras vidas, grande y pequeña, que siempre decidimos obedecerte y seguirte a ti, sabiendo que nuestra vida es corta, pero tu palabra permanece para siempre. Te damos gracias, pedimos que tu Espíritu aplique estas verdades en nuestros corazones hoy. En el nombre del Señor Jesús pedimos. Amén. Bueno, hermanos, quiero agradecerles por
esta oportunidad de compartir la palabra con ustedes. Pedimos que el Señor les cuida, que les bendiga y les esperamos ya en unos minutos en los grupos de Skype. Si no estás en un grupo de Skype, todavía podés agregarte y te animamos a hacerlo, te invitamos. Así que les esperamos allí. Que el Señor les bendiga. Vamos a cantar 2 estrofas del himno que dice: mi vida di por ti, mi sangre derramé, la muerte yo sufrí, por gracia te salvé. Mi vida di por ti, la sangre derramé, la muerte yo sufrí, por gracia te salvé. Por ti la muerte yo sufrí, que has dado tú por mí. Por ti la muerte yo sufrí, que has dado tú por mí. Mi celestial mansión, mi trono de esplendor, dejé por rescatar al mundo pecador. Si todo yo dejé por ti, ¿qué dejas tú por mí? Si todo yo dejé por ti, ¿qué dejas tú por mí? Muchas gracias. Pueden tomar sus asientos.